Glória a Deus. Que Deus bendiga, hermanos, outra vez aqui. Amém. Graças a Deus por el privilegio de hablar de la palabra del Señor. Y quiero leer contigo en el libro de Lucas, capítulo 15. Bueno, antes de Lucas, abra su Biblia en Salmo 23. Amén. Vamos a leer el Salmo 23. Salmo 23 dice: El Señor es mi pastor y nada me faltará. En prados de tiernos pastos me haces descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Moraré por días sin fin. Y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Amém. Lucas 15. São passagens muito conhecidas que já sabemos. Lucas 15 nos vai contar três parábolas: a parábola da oveja perdida, a parábola del hijo pródigo e da dracma perdida. E todas essas três palavras nos falará de pérdida, pero de uma pérdida distinta e uma maneira distinta que Deus restaura a vida de um. Aleluia. A primeira, vamos abrir Lucas 15. Está com sua Bíblia aí, amém? Estamos no culto. Tu tens que ter sua Bíblia a seu lado. Para lo que estás haciendo, amém? Dê um tempo de excelência ao Senhor, de qualidade. Corre sua Bíblia, seu bole, sua livreta. Amém. E preste atenção, porque para escuchar que Deus hable ou alguém hable com nós, devemos ter atenção. Amém. Eu sei que puedes estar lidiando com a casa, haciendo a comida ou alguma outra coisa, pero nada é mais importante que a palavra de Deus en este momento. Amém. Então, haga caso. Amém. Para que nós vengamos ser ministrados e que o Senhor pueda infundir aliento em nosso coração. Lucas 15, del versículo 1 al versículo 7. Eu não vou ler para ganhar tempo, eu pretendo ser breve nesta manhã. Pretendo. Vai falar del versículo 1 al 7, nos hablará de la parábola de la oveja perdida. Del 8 al 10 nos va a hablar de la moneda perdida. Y del 11 al 32 nos hablará del hijo perdido. Y para cada parábola como essa, Deus usou uma figura para demonstrar para con nosotros el amor de Dios. Las tres parábolas tienen la esencia de ella hablando sobre pérdida y restauración. Aponte ahí, pérdida y restauración. Pero en la primera parábola de la oveja perdida, conocemos muy bien la historia, es algo muy conocido, ¿no? De los creyentes, los que aman la palabra de Dios. Desde niños hemos escuchado, hemos cantado canciones sobre eso. ¿No? Jesús contaba que havia um pastor que tinha 100 ovejas, pero una se ha perdido y entonces él ha guardado las 99 dentro del aprisco o del prado, del lugar en que estaban, del curral, y entonces él va en busca de esta oveja perdida. Es interesante que
Quando nós perdemos algo, nada le gusta perder nada, que não? Quantos aqui já perderam a carteira? Perderam dinheiro? É tão bueno quando vamos a fazer uma reforma ou uma limpeza em nossas coisas e ponemos a mão no bolsillo del abrigo, verdade? Encontramos 10 euros, 20 euros. Amém? Aleluia. Eu creio que se vocês ir a casa agora e começar a fazer a revisão, lo encontrarão. Amém? Muitas vezes o Senhor me hizo acordar de isso em um momento de necessidade e encontrei 10 euros, 5 euros, o que seja, dentro do bolsillo de alguma roupa. Então, é muito bueno quando nós encontramos algo, pero é muito malo perder, sim ou não? Nadie le gusta perder nada. E em la vida também é assim, não só de las coisas literais, nós nos perdimos muitas vezes em meio do caminho, muitas vezes perdemos nossa essência, perdemos nossos valores, e descuidamos de tesouros que o Senhor nos ha entregado. E esta parábola habla de uma oveja, a oveja que Deus compara com nós. Somos oveja de su prado. Há vários versículos, muitos salmos. Davi sempre usava esta expressão para hablar de la justicia, de la misericordia y del amor de Dios. Por muchas veces Él dijo que nosotros somos ovejas de su prado y el Señor es nuestro pastor. Y entonces, porque David era un pastor de oveja, ¿se acuerdan de la historia? David era un pastor. Y Dios siempre va a usar de coisas que tu conoces para falar contigo. Não espere um anjo do cielo ou que um estruendo aconteça para que o Senhor venga e ministre sua vida. Não, Deus sempre vai a usar coisas que tu conoces, coisas que tu estás familiarizado. Porque a vezes esperamos que Deus traiga alguém allá de outro país ou de outra igreja ou de outra parte para revelar algo oculto e escondido. Não estou dizendo que Deus não hace isso aún. É verdade que Deus aún hace, e graças a Deus, porque é tão bueno quando Deus decide usar a alguém, não para falar com nós de algo que só nós e Deus conhecemos, verdade? Pero se nós queremos ouvir a voz de Deus, simplesmente devemos prestar atenção em lo que está a nossa volta, em lo que nós hacemos, as coisas que é comum que toquemos, comum que nós miramos, e em todo o Senhor pode ministrar nosso coração por meio de seu Espírito. E então Davi, como era um pastor de ovelhas, e ele sempre em seus salmos, em sua adoração ao Senhor, em suas canções, eu creio que Davi componia canções com sua harpa, amém, ao Senhor. E é interessante, abrindo um parênteses, que Davi, ele se tornou um guerreiro depois de um tempo, pero antes de tornar-se um guerreiro como homem, literalmente contra nações, ele era um guerreiro em la adoração. Ou seja, ele guerreava depois de grande. Depois que Deus le exaltou, ele guerreava contra nações que não tinham aliança com Deus. Pero quando Davi era pequeno, quando ele pastoreava ovelhas, sua arma de guerra era a harpa. E que hacía este arma de guerra? Hacía que espíritos dejassem de atormentar a vida de Saúl. Sua adoração, sua arma de guerra, hacía que os demônios se ahuyentaran de pessoas. Sua adoração hacía, sus dedos hacía, tocando aquel arpa, hacía que demônios huyeran. E a melhor batalha, ou a mais grande batalha que um creyente pode ter, não é física, porque todo nesta vida é passageiro, mas é espiritual. Todo o que acontece em nossa vida, antes primeiro está acontecendo no mundo invisível. E o Senhor nos quer fazer vencedores e fazer-nos entender que quando Ele nos ha devuelto o lugar por meio de Jesus,
Él nos ha transportado de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino del Hijo de su amor. Y nuestra guerra ahora no es contra carne ni sangre, mas contra gobernadores de las tinieblas, principados, potestades. Y Él nos ha dado poder para pisar serpientes y escorpiones. Aleluya, hasta escuchamos canciones sobre eso, pero eso quiere decir pisar en serpiente. La cabeza de serpiente significa, la cabeza significa gobierno, sobre el gobierno de Satanás. Aleluya, nosotros reinaremos por cima de eso, porque hay una verdad que necesita ser creída, ser proclamada y ser meditada por nosotros diariamente. Y es con ella, con la adoración, con las armas que Dios nos dio, que vamos a vencer las artimañas del enemigo. Amém? Vamos a volver la parábola de la oveja. David entonces usó el pastoreo para hablar del cuidado y del amor del Señor. Y Jesús no hizo otra cosa diferente. Él usó de la oveja, de un rebaño, para explicarnos cómo es el amor de Dios. Entonces el pastor dejó las 99 y fue en busca de esta oveja. Este pastor quizá ha pasado frío, hambre, ha pasado tantas dificultades, tantos caminos peligrosos. Al fin, entonces encontró la oveja que estaba sucia, herida, y entonces él llevó consigo el bálsamo, el aceite, llevó consigo comida, llevó consigo todo lo que necesitaba para sanar aquella oveja y traer de vuelta al curral junto con las demás. Esta parábola nos habla de uma pérdida inocente, de uma pérdida em que alguém não sabe muito bem, de uma oveja que não sabe muito bem o caminho, ou que simplesmente por algum motivo se perde. Por algum motivo se perde. E esta parábola nos habla, Dios, Jesús está enseñando sobre la pérdida y la restauración de una oveja. Lo que Dios hace con nosotros, que Él ha cogido, que figura Él ha usado para enseñarnos. Cuando Dios quiere restaurar una persona, cuando Él quiere salvar una persona, Él va a usar siempre un pastor o alguien que cuide de esta persona. Eso no necesariamente tenemos que tener el título de pastor. Tú que estás sentado ahí o estás en su casa en esta hora, tú puedes ser un pastor y tú no sabes aún. Si tú eres una persona que tiene cuidado de los demás, se preocupa con los demás, y es posible que tenga un llamado de ser un pastor o una pastora. Y entonces este pastor va en busca de esta oveja. Y esta oveja está perdida inocentemente. Por algún motivo, por algún desliz, por alguna decepción o cualquier cosa. Una persona que se pierde inocentemente o se pierde por un desliz es una persona inmatura. Porque cuando yo conozco el camino, cuando yo conozco el lugar que Dios me quiere y entiendo lo que Dios quiere de mi vida, yo nunca voy a salir de este lugar. Pero cuando yo aún no tengo mi fe firmada, fortalecida en la palabra, en la roca, en la presencia del Señor, entonces es posible que yo salga de este lugar y vaya. Amén. Entonces el buen pastor, Dios usa de la figura de un pastor para ir detrás de esta oveja hasta hallarla. Y cuando este pastor la encuentra, él se pone alegre y la pone en sus hombros. Y llega a casa y se reúne con las demás, con los amigos, con los vecinos, y dice: gócense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les dijo que del mismo modo habrá gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amém. Por eso nosotros que ya hemos conocido la palabra, que nosotros que ya hemos tenido un encuentro con Dios, debemos entonces cuidarnos para no salir de este lugar. Y todo que viene en contra de Dios, de su palabra y de lo que a Él le agrada, nosotros debemos rechazar de nuestra vida y entender que el amor de Dios no depende de mi condición. El amor de Dios no depende de lo que yo soy, de lo que yo hago.
hago, pero a partir del momento que yo me entrego al Señor, Él comenzará en mi vida, a alinhar a mi vida al propósito eterno. El amor de Dios no se puede comparar con ningún otro. Aleluya. Yo siempre enseño en los discipulados uma coisa que he aprendido. Eu não vou a perder tempo com pessoas que já conhecem a verdade, porque outros já podem cuidar desta pessoa e orientá-la assim, pero eu necessito ocupar-me em aquelas que aún não têm firmeza espiritual. Nós aqui somos responsáveis, fuimos chamados para cuidar a pessoa, porque todo o que Deus hace diz respeito a pessoas. Se lo que Deus te dá ou lo que tu pides a Deus não quiere, não involucra mais gentes, porque não é a vontade de Deus. Então Deus nos ensina a cuidar pessoas. Por isso que o pastorado, ele está dentro de uma vocação. Ele é um dom, não é um título. Ele é um dom, ele é uma vocação. Amém? Que tiene aqueles que o Senhor ha chamado. E tu não necessitas sentir-se capacitado para tal. Se Deus te chama, quem somos nós para dizer que não? Então, esta parábola nos habla de uma restauração, de salvação de vidas. Quando Deus quer salvar uma pessoa, Ele usa então a figura de um pastor que dá a vida por suas ovelhas. Jesus é este bom pastor que ha entregado sua vida por amor de aqueles que estão perdidos. Um dia estávamos perdidos, pero fuimos encontrados por el bom pastor, amém? E somos gratos por isso. Por isso Deus ele usa a figura de um homem, de um pastor para buscar lo que está perdido. Aleluia. E a segunda parábola, por isso o Salmo, antes de entrar na segunda, o Salmo 23 que hemos leído, diz: "El Senhor es mi pastor e nada me faltará." Quando temos um pastor, nada nos falta. Esta é a função. Esta é a função de quando Deus chama a alguém para esta vocação. Quando Deus implanta em seu coração este dom de cuidar vidas, el Senhor es mi pastor e nada me faltará. Nós como pastores aqui terrenos podemos ter muitos fallos, pero Jesús es el pastor perfeito. E se Ele pastorea su alma, como dice el versículo 2, en prados de tiernos pastos me hace descansar e junto a águas tranquilas me conduce, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El pastor, el buen pastor es aquel que pastorea nuestra alma, el centro de nuestras emociones, sentimientos. Todo lo que nosotros pensamos y deseamos es el alma que lo hace. Por eso que Él desea sanar nuestra alma. Las heridas que dice aquí que el pastor hace con la oveja no es muchas veces la herida física, mas la herida del alma provocada por palabras de muerte, por palabras de derrota que lanzaron sobre ti, por cosas que acontecen que son extremadamente necesarias para nuestra madurez, mas el buen pastor es aquel que pastorea nuestra alma, y cuando nosotros nos deliciamos en Él, Él nos lleva, Él nos conduce en tiernos pastos y nos hace descansar. Él hace confortar nuestra alma y nos guía por sendas de justicia. El camino que el buen pastor siempre nos va a conducir es el camino de sendas de justicia, de lo que es justo, de lo que es verdadero, de lo que es de derecho del otro. Dios, Él da para mí, el buen pastor me dará lo que me es justo, lo que es mi derecho. Y mi derecho es vivir feliz. Mi derecho es vivir bien. Mi derecho como hijo es tener herencia. Mi derecho como hijo es gozar de todo lo que el Padre tiene. Todo lo que hay dentro de una casa me pertenece.
El Salmo, Salmo 95, 7. Salmo 95, 7 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oyen hoy su voz. Hay una condición para ser oveja del prado del Señor. Cuando escuchamos su voz. ¿Cómo que Dios habla con nosotros? Primero, la palabra. Si tú eres una persona que ora bastante, pero no lee la palabra, va a tener algún problema en algún momento. Si tú eres una persona que ayuna bastante, pero no ora, tampoco. Tú puedes caminar un poco, pero va a llegar un momento de tu vida que vas a tener problemas. Si tú eres una persona que ayuda a mucha gente, que le encanta donar, que encanta ayudar, que le encanta hacer obras de justicia, esto está muy bien, no debemos de verdad dejar de hacerlo. Pero si tú no tienes la oración, el ayuno, el amor al prójimo, las obras y no tienes la palabra, nosotros no podemos nada. Porque la palabra, Él hace que limpie nuestra alma. Él hace que nosotros no huyamos, no salgamos del camino en que el Señor nos quiere. Por tanto, el mismo tiempo que gastas orando, debes gastar con la palabra de Dios. El mismo tiempo que te entregas al ayuno, tú debes tener comunión con su palabra, aunque no entiendas. El Señor poco a poco, a través de su Espíritu, te hará entender, porque la palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. Tengo enseñado mi hijo que el cuerpo, nuestro cuerpo necesita alimento, ¿sí o no? ¿Cuántos desayunaron aquí de vosotros? ¿Ya desayunaron hoy? Es bueno, ¿verdad? Comer de mañana cuando tenemos hambre. Pero es muy malo cuando no nos da tiempo de comer, ¿verdad? Ay, tengo que ir a la iglesia con hambre. Después solo voy a comer a la 1 cuando termine el culto. El cuerpo necesita nutrición. Nuestro cuerpo necesita alimento para mantenerse de pie. ¿Y el alma? ¿Qué necesita el alma? ¿Cuál es el alimento del alma? El alimento del alma es contribuir. ¿Ya viste que es mejor dar que recibir? ¿Vosotros ya dieron regalos a alguien aquí, por favor? Somos la minoría, pero es bueno hacer a alguien feliz, ¿sí o no? ¿No es mejor dar que recibir? La palabra de Dios nos dice eso. Jesús nos enseñó eso. Que es mejor dar que recibir. Yo prefiero dar porque recibir me da una vergüenza. ¿No? Cuando alguien nos dona, cuando necesitamos la ayuda de alguien, nos causa constrangimiento, ¿sí o no? Preferimos sufrir a veces callado que pedir ayuda, ¿sí o no? Porque es difícil. No queremos depender de nadie. Pero es tan bueno cuando nosotros tenemos en abundancia, ou podemos, ou temos condição de ajudar a alguém. Isso causa mais alegria que receber algo. Conhecemos a maturidade de alguém quando isso ocorre. Niño, ele le gusta mais receber que dar. ¿Sí ou não? Se pergunta, ¿qué quiere? Eu quero um regalo, eu quero um juego, eu quero... Agora, os maduros, eles sabem que a maior alegria é dar que receber. Amém? Então, glória a Deus, onde estou? Então, dar é melhor do que receber. Então, o Senhor, Ele tem para nossa vida todo. Ele tem este cuidado para nós, pero para aqueles que ouvem sua voz. Ouvem sua voz. E Deus nos habla por meio de sua palavra e sua comunhão com Deus. Deus nos habla por meio de tantas coisas. Estamos aqui a cada domingo, a cada jueves, transmitindo esta reunião e sabemos que a palavra de Deus tem sido ministrada a seus corações. A vida de Deus tem fluído deste altar e nós devemos estar atentos a lo que o Senhor nos está hablando en estos dias. E solo é oveja de um lugar, de um prado, de um curral, quando nós oímos a voz de este pastor.
Si tú perteneces a esta casa, si realmente tú eres oveja de esta casa, tú estarás atento a oír lo que el Señor tiene enseñado por medio de esta casa. Porque en esta casa hay un Padre. Hay personas que Dios ha levantado para cuidar de ustedes. Hay pastores que el Señor levantará en este lugar. Hay personas que Dios levantará y cada uno estará en el lugar en que el Señor les ha llamado, sea para pastorear, sea para ser un misionero, sea para enseñar la palabra o para profetizar. Aleluya, los 5 ministerios, para evangelizar. Efesios no habla de los 5 ministerios. Hay un lugar para ti en la casa de Dios. Entonces la oración sin el ayuno, la oración sin la palabra, ellos son, la vida del creyente se torna incompleta. Yo sé que el ayuno es importante, la oración es importante, las alabanzas es importante, servir la casa o servir a los demás es importante, pero de los 4 que he mencionado, de los 5 que he mencionado, lo que más es importante y he descubierto y he puesto mi corazón después que he entendido es la palabra. Y es el lugar que más el enemigo lucha con nosotros para no hacerlo. ¿Sí o no? La mayoría no le gusta leer, la mayoría no le gusta. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos permanece limpios. Salmo, no sé qué salmo ahora dice: ¿cómo purificará el joven su camino? Observando según su palabra. ¿Cuál es el secreto para ser próspero en todas las cosas? Meditar en la palabra de día y de noche. ¿Cuál es el secreto para tener éxito en todas las cosas? Guardando la palabra y sus mandamientos. La Biblia no dice es orando más que leyendo, es ayunando más que no. La Biblia dice meditando en la ley del Señor de día y de noche. Y es la área que más el enemigo nos roba tiempo. Wow, no quiero hablar de eso, quiero seguir aquí. Aleluya. Entonces son ovejas del prado del Señor, del buen pastor, aquellos que oyen su voz. ¿Qué estamos hablando en estos días? ¿Tienes apuntado lo que el Señor está ministrando su vida? Las canciones que tienen impactado su corazón. Aleluya, las proclamaciones que soltamos de este altar sobre el territorio de Lleida. Tiene te colocado, te puesto sobre esta bendición, sobre esta palabra. ¿O tienes vivido su vida sin propósito? Amén, hay una casa, hay un pastor a quien escuchar. Y es interesante que Jesús es el buen pastor, pero Él da pastor según su corazón también en la tierra, para que nosotros seamos cuidados. Infelizmente, hay tantos malos testimonios, tanta corrupción en medio de esos que se dicen pastores. No, en Lucas, Juan 10 nos habla de pastores que no son pastores, que simplemente quieren el dinero, la lana de la oveja. Pero los verdaderos pastores son aquellos que dan su vida, amén, aquellos que corren riesgo, peligro para buscar a aquellos que están perdidos, aquellos que están perdidos del camino inocentemente. Amén, hemos entendido el pastor. Cuando Dios usa la figura del pastor para restaurar vidas, cuando Dios quiere restaurar vidas, cuando Dios quiere salvar vidas. Ahora viene la parábola de las monedas, de las dracmas perdidas. No, yo voy a hablar de las dracmas por último, porque hay algo diferenciado en esta parábola. Vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido. Sabemos muy bien la historia, no es necesario que cuente, pero este hijo, él ha actuado con injusticia con su padre, porque herencia solo recibimos cuando nuestros padres mueren, ¿sí o no? ¿Ya viste recibir herencia antes? A no ser que nuestros padres así lo hacen. Pero es algo terrible cuando un hijo pide su herencia antes que su padre muera. Pero este hijo hizo eso. Él simplemente
quiso vivir una vida diferente de la casa de su padre. No estaba conforme con las reglas, con las leyes que está dentro de su casa. Y entonces él le dice al padre: Padre, dame todo lo que me pertenece, porque me voy. Y cuando este hijo va, sabemos muy bien que él gasta todo su dinero en placeres, hasta el punto de perder todo. Y entonces él comienza a apacentar a los cerdos. Los cerdos es un animal hasta hoy maldito por los judíos. Hasta hoy ellos no comen carne de cerdo porque es considerado un animal impuro. Y la Biblia dice que este muchacho fue a cuidar cerdos. Mira el nivel de humillación para los judíos. Este es un nivel de humillación muy grande, porque es un animal impuro. Pero cuando él estaba ya deseando comer la comida de los cerdos, él se acuerda que en la casa de su padre, hasta el jornalero o el trabajador de la casa de su padre tenía buena comida. Y entonces él dice: me levantaré y iré al encuentro de mi padre. Cuando Dios quiere restaurar relacionamentos, Ele vai usar um padre. Tu tienes problema em relacionamentos? Dentro de sua família há problema com relacionamentos. Há atrito, há conflitos. É porque hace falta que Deus restaure dentro de ti a paternidade. Porque quando Deus quer restaurar um hogar e uma casa, o Senhor vai usar a figura de um padre. Então Deus se pone, Jesus explica esta parábola e explicando que Deus é esse Padre que sempre está esperando aquele hijo que vai a volver a casa em algum momento. Eu imagino que aquele padre que dava en el camino o iba a la portera o en el balcón de su casa, la varanda, como decimos en Brasil, se queda ahí esperando y avistando si su hijo vendría. Y es así Dios con nosotros. Si tú quieres que en su casa haya reconciliación, si tú deseas ver el milagro dentro de su casa, si tú tienes problema con su hijo, con su hija, con su hermano o cualquier tipo de relacionamiento, para que el Señor venga a restaurar eso, necesitamos volver a Dios, que es el Padre perfecto. Y que Él restaure en nosotros la paternidad, que Él entonces limpie nuestros ojos y veamos, aleluya, este relacionamiento conforme su palabra nos enseña. Y la Biblia dice que Dios es un Padre que ama. Un padre es la figura de autoridad dentro de una casa. Nada pasa dentro de una casa si este padre no le da permiso, ¿sí o no? E hoje vivimos em um tempo de valores invertidos, onde a mulher governa sua casa, pero a última palavra sempre tem que ser del padre. Padre é a figura de autoridade, é a figura de provisión de um lugar. Dios entonces es esta figura, o tiene que ser, y Él quiere restaurar y limpiar de nuestra conciencia, de nuestra mente, el padrón mundano que tenemos de relacionamientos. Dios es el Padre perfecto, el Padre que no sale de su lugar, el Padre que ejerce su sacerdocio 100%, el Padre que disciplina siempre cuando es necesario. Este Padre, nuestro Padre, Dios, este Padre perfecto, no deja pasar nada como hacemos nosotros. Después resuelvo. Ahora no puedo. No, Él sale al momento y va a aplicar la disciplina. Él es el Padre perfecto. Y si queremos que nuestra casa, nuestro hogar o nuestros relacionamientos sean alineados a la voluntad de Dios, es necesario volverse al Padre perfecto. Yo sé que no existe en la tierra Padre perfecto, pero debemos volvernos a Dios.
Este padre entonces espera aquele hijo ansioso. E quando aquele hijo avista, quando ele avista aquele hijo lejos, ele sale correndo ao encontro de aquele hijo. E aquele hijo tinha em mente de dizer ao papá que lo hiciera como uno de sus trabajadores. Pero quando nós somos hijos, não vai adelantar que clamemos para ser trabajador, porque se somos hijos, continuaremos sendo hijos. Tu has nacido para ser hijo e continuarás hasta el final siendo hijo. Não importa lo que has hecho em sua vida. E este padre abraça a su hijo. E Jesus nos está ensinando aqui que para restaurar relacionamentos é necessário a figura de um padre. É necessário que seja restaurado em nosso coração a paternidade de Deus. Quizás su padre, quizás el padre terrenal no fue un buen ejemplo para ti. Tuvo muchos fallos y muchas faltas. Y eso trajo consecuencia a tu intelecto, a su inteligencia. Trajo consecuencia a sus emociones, a sus sentimientos. Pero el Padre Celestial es aquel que quiere restaurar nuestra alma y restaurar esta paternidad en nosotros. La solución para nuestros relacionamientos está en Dios, en nuestro Creador, en nuestro fabricante. Aleluia, não se conforme com sua vida. Deje que Deus restaure e te lleve ao Padre. Por isso, todas as vezes que a Bíblia nos vai falar de relacionamento, Ele vai usar a figura de um Padre. E agora quero falar de la moneda perdida. Esta parábola também nos habla de uma pérdida. Que é de uma moneda? Esta mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas. E uma se perdeu. Esta parábola nos habla de valores, de lo que es realmente valoroso, de la verdadera riqueza. Hoy la riqueza, cuando hablamos de riqueza, pensamos en una buena casa, en un buen trabajo, pensamos en tener mucho dinero, en ganar en la lotería. No. El mundo tiene este concepto. El mundo pasa a nosotros esta visión. Que riqueza tiene a ver con cosas materiales, tiene a ver con bienestar físicamente o material. Pero la riqueza, la verdadera riqueza, la Biblia está entera nos hablando de las verdaderas riquezas, que no son visibles, pero son eternas, espirituales. Interessante que para encontrar uma moneda, quem Deus usa? Um padre, um pastor ou uma mulher? Uma mulher. Por que Deus põe uma mulher para encontrar uma moneda? Porque as mulheres são guardianas de seu hogar. Porque a mulher é aquela que rescata valores dentro de um hogar. E é uma luta muito grande, porque se cada membro da família não funciona em seu lugar, ninguno de los membros da família conseguirá exercer seu papel. Há mulheres que têm que fazer papel de sacerdócio, sendo que este não lhe corresponde. Há mulheres que, aunque hoje em dia a vezes é necessário que a mulher também trabalhe e traga provisión, pero este não é seu papel essencial. Este não é seu papel original. A mulher, ela foi hecha para ser guardiana de seu hogar. Aunque ela ajude em casa, este papel de provisión é naturalmente del hombre. Aqui há homens, como se quedam quando não têm trabalho e têm que sustentar sua família? Quedam mal, sim ou não? Preocupados, a vezes se desesperam. El mío, quando queda em casa, madre mía, é outra pessoa, pero quando está trabalhando, a sonrisa é grande. ¿Por quê? Porque esse é seu papel principal. El Padre foi diseñado por Deus para ser provedor.
Pero la mujer fue hecha para ser guardián del hogar. Y es difícil, mujeres que están aquí, es muy difícil que tenemos familia, que nos están viendo. Es muy difícil querer rescatar algunas cosas cuando no hay ayuda. Esta parábola dice que esta mujer tenía 10 y perdió una. Y entonces ella enciende la lámpara. ¿Y qué es lo que la Biblia dice que es la lámpara? ¿Qué es la luz? La Biblia. Lámpara para mis pies es su palabra y luz para mi camino. Si tú quieres saber por dónde anda, qué estás haciendo o qué tienes que hacer, es la palabra de Dios que te conducirá. Otra vez la palabra. ¿Quiere tener éxito? Medite en la palabra. ¿Quiere ser feliz, bienaventurado? Guarde los mandamientos. Entonces ela enciende la luz. Primera cosa que hace, barre la casa y busca con empeño, com diligência, com cuidado. Sabe a faxina? Sabe a limpeza a hondo que hacemos de vez em quando? Quando esta mulher perde uma moneda. Ah, pero tenía 9, não passa nada, verdade? Perder uma. Pero era valor que ella tenía que encontrar. E Deus usa a figura de uma mulher para encontrar esta moneda. Então ella busca, barre, limpia, saca todo del lugar. En Brasil teníamos costumbre de sacar todo afuera, hasta los muebles, cuando teníamos que limpiar la casa. ¿Cuándo ya hicieron eso en Brasil? ¿O ya vieron? Sacamos hasta los muebles para lavar, para echar producto y desinfectar y todo. Por lo menos una vez al mes o una vez al año hacíamos aquella limpieza del techo y todo. Esta mulher hizo isso. E cuesta. Mulheres que estão aqui, por favor, ajuda. Cuesta ou não cuesta fazer uma limpeza onda em uma casa? Gasta tempo. Os homens não entendem isso. Que há limpeza que temos que fazer todos os dias. Não há maneira de deixar banho sucio, uma pia llena. Verdade? Há limpeza. Há coisas que temos que fazer todos os dias, mas há coisas que temos que fazer uma vez a semana, cada 15, de mês em mês, uma vez ao ano. E para isso se necessita ajuda muitas vezes, sim ou não? Ponemos nossos filhos a trabalhar, a limpar nossa casa. Assim isso esta mulher. Eu não creio que ela isso sola. Eu creio que ela tuvo ajuda. E então, quando ela encontra a moneda, reúne suas amigas. Uau, esta mulher tinha amigas. Tinha tempo para passar com as amigas. Ela reúne suas amigas e vecinas e les dice: alegrense comigo, porque he hallado a moneda que estava perdida. Qual é a moneda que está perdida dentro de sua casa? Talvez has perdido el respeto. Talvez has perdido a grandeza del serviço, de servir al outro. Já viste como é mais fácil servir a los de afuera e los de dentro, não? Reclamamos, hay pesar em servir nossa casa. Ou seja, é de casa mesmo, então se vou fazer de qualquer maneira, não. Temos que volver a ser bem, a servi-los de nossa casa. Que Deus nos ajude. Esta mulher então se alegra com suas amigas, se alegra com suas vecinas e diz: he encontrado lo que havia perdido. Les digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Necessitamos resgatar valores perdidos. Necessitamos que cada um exerça seu papel para que nós consigamos exercer o nosso. E Deus está disposto a restaurar nossa vida,
a restaurar nuestros relacionamentos, a restaurar nuestros valores, a hacer que encontremos los tesoros escondidos y tesoros que a veces nosotros desconocemos que hay. Pero el Señor quiere que encuentre esos tesoros en esos días de confinamiento, de crisis. Es un día propicio, son días propicios para encontrar valores perdidos, para volvermos al lugar en que nosotros funcionemos bien. Cuando una máquina o cualquier cosa se estropea, un coche por ejemplo, y necesita una pieza, vamos a la tienda o entonces en esos desguaces donde van los coches viejos para comprar más barato, ¿sí o no? Si esta pieza es la misma o parecida y va a servir, preferimos ir a esos lugares más baratos, ¿sí o no? Ahora yo pregunto, ¿cuál va a durar más? ¿La pieza vieja o la pieza nueva de la tienda? De la tienda, pero es más cara, ¿sí o no? Es más cara. Muchas veces hacemos eso con nuestra vida. Pero voy por este atajo, voy a coger una vieja mismo y así aguantamos más un poco. A ver hasta dónde llega. Pero nuestro Creador, nuestro fabricante, la fábrica de donde salimos se llama cielo. El original está en Dios, por eso la sanidad para todas nuestras heridas está en Dios. La restauración para todas las cosas está en Dios. Y tal vez te cueste un poco más, mas valerá la pena porque viverás una vida plena con Dios. Amén. Dios quiere restaurar nuestra vida. Restaurar, que restauremos nuestros valores. Interesante que Dios usa de esta mujer para que ella busque esos valores. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros. ¿A dónde es el lugar que Dios te ha llamado para funcionar? Si yo tengo negligencia de ejercer mi papel, ¿a dónde el Señor me plantó? En cualquier tipo, cualquier aspecto de mi vida, yo estoy negando a Dios, yo estoy diciendo al fabricante, al Creador: Señor, estoy en el lugar equivocado, no quiero hacer eso, no voy a hacer. ¿Quién somos nosotros? Y para terminar, me gustaría leer Salmo 8, que mucho tiene hablado en mi corazón. Aleluya. 4:8-4 dice: ¿Quién es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Quién es el hombre? ¿Quién somos nosotros? A veces miramos la inmensidumbre del universo y si comparamos con la grandeza de Dios, somos muy pequeños, pero Dios usa a nuestra vida. Él nos ha escogido para estar exactamente en el lugar que nos corresponde. Quizá tú seas un guardián, una guardiana. Quizá tú seas el pastor que va a buscar las ovejas. Yo no sé tu llamado. Yo no sé lo que Dios tiene para ti en esta tierra. Pero que tú funciones en eso. Que tú quedes exactamente a donde el Señor te quiere. No somos nada delante de la grandeza de Dios, pero por causa de Jesús estamos aquí. Por causa de Jesús hemos encontrado un lugar en el reino. Me gustaría leer Lucas 12:32. El libro de Lucas, mira que fuerte, 12:32. Dice así: no teman, manada pequeña o pequeño rebaño en algunas traducciones. No teman, pequeño rebaño. ¿Sabe por qué la Biblia dice no tema, no tema, no tema? Porque nosotros, comparados cerca de la gloria de Dios, de la inmensidad del universo,
Nosotros comparados com a grandeza do universo não somos nada. Sabe aqueles vírus ou vermes que nós só conseguimos ver com o telescópio? Nós cerca da imensidumbre, da grandeza, das coisas que ha criado, somos isso. Não conseguimos nem enxergar. Eu creio, a Bíblia diz que a terra é o estrado de los pies del Senhor. É como uma pedra debaixo seus pés. Agora imagine tu e eu cerca de Ele. Interessante que Ele não necessita telescópio para ver algo, para enxergar-nos. E este mesmo Deus grande é o mesmo que vino habitar dentro de este coração, dentro de este ser diminuto que somos nós cerca de sua grandeza. Lo único que Ele quer é que tu funciones. Uma célula de nosso corpo é necessário ver com telescópio. Assim somos nós no reino de Deus. Diz aqui: não tema. A primeira coisa que Deus quer sacar de nós é o medo. Porque se vamos a pensar em la grandeza de las coisas, não somos nada. O inimigo poderia muito bem pisotear-nos e destruir-nos, pero diz aqui: porque a su Padre le ha placido darles el reino. Para esta cosita diminuta que não se vê a ojo nu delante de Deus, complace al Senhor darte el reino. Portanto, não menosprecie, não está bem esse, não menosprecie el dom que Deus te ha dado. Não menosprecie o lugar que Deus te ha plantado. Aprenda a valorar lo que Deus te ha plantado em ti. Tesouros em vasos de barro. Somos vasos de barro. Somos instrumentos que o Criador toca, que o Criador usa. E se dia chegamos a ser honrados ou puestos em lugares de destaque, não é porque somos buenos, não é porque Deus nos vai honrar porque hemos hecho as coisas bem, não, é por causa de Ele, é por causa de Jesus, é por causa de sua glória, não por causa de nós. Por isso não me gustam as canções que dizem: Deus te vai dar vitória. Deus te vai exaltar delante de seus inimigos. E as pessoas pensam que seus inimigos é o irmão que não acredita em Ele, que não crê em seu chamado, que não crê que Deus le pode usar. Não, nossos inimigos são invisíveis, aquele que nos destruir todos os dias, pero o Senhor nos está levando adentro de nossa casa para que rescatemos estes valores, para que funcionemos no lugar que nos ha chamado. Aleluia, vamos volver a la essência que Deus tem nestes dias. Vuelva a la palavra. Entienda a palavra, que você reciba revelação de Deus nestes dias. Aleluia. Padre, cumpla seu papel. Esposo, cumpla seu papel. Funcione em seu lugar. Hijo, hija, funcione em seu lugar. Madre, esposas, não sei, somos tantas coisas, esposa, madre, amiga, irmã, cunhada, somos tantas coisas, que funcionemos em nosso lugar para que nosso irmão pueda também funcionar também. E pueda ser bendecido e servir de bendição para outros. Amém. Deus está ministrando nestes dias. Que tu puedas guardar esta palavra em seu coração. Que o Senhor haga abundar vida de Deus por meio da palavra em sua vida. Minha oração por vocês estes dias tem sido isso. Que sejam apaixonados por sua palavra. E se necessitamos ajuda para limpar a casa, para remover as coisas, que lo hagamos. Mas rescatemos os valores, mulheres guardianas, que rescatemos os valores, salgamos do lugar que não nos pertence e actuemos e funcionemos no lugar que o Senhor nos ha plantado. Funcionemos, cada um sua parte, trabalhemos unidos em equipo para que funcionemos segundo a vontade de Deus.
para que quando Ele venga, subamos com Ele e sepamos reinar com Ele. Amém. Que Deus bendiga sua vida, sua casa. Que jamás falte sobre ti el aceite de la unción sobre su cabeza. Que su cálice transborde. Que el vino nuevo venga sobre ti. Que jamás te falte vino, alegría. Amén. No vino eso que conocemos, mas que no te falte alegría. Que la misericordia de Dios esté sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.